Somos el latido de un solo corazón. Nada nos detiene. Somos el sonido de una sola voz. Somos familia con origen en tu luz. Comunidad, abrazo, unión. Entrega total, entrega total. Has querido hacer de nosotros tu vida espiritual de apóstol. Tocaste nuestros corazones, Señor, y nada nos detiene. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Les saluda su hermana en Cristo, María Carla. Y Alicia Mata. Estamos felices de estar reunidos este viernes con ustedes para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Nuestra catequesis de hoy: el que hace el bien, hace lo que Dios quiere. Y bueno, pues vamos a comenzar con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo. Rueguen por nosotros. Bueno, pues estamos en el domingo 26º del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios en la primera lectura de Números decía en el 11 del 25 al 29, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta. El Salmo 18, los mandamientos del Señor alegran el corazón. La segunda lectura de la carta a Santiago 5 del 1 al 6, han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer. Y el Evangelio según San Marcos 9, 38 al 48, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Jesús advierte hoy a sus discípulos acerca del escándalo y les sugiere que si la mano o los ojos son motivo de pecado, más vale arrancárnoslo a tiempo antes que perder por ellos el reino de los cielos. Santiago nos decía el domingo en la segunda lectura que las injusticias que cometemos se elevan como un clamor al cielo, mientras nos exhortaba a vivir con austeridad y sensatez. En la primera lectura y en el Evangelio vemos una misma actitud en personas que, queriendo hacer lo que supuestamente consideraban bueno, fueron recriminadas porque dejaban en evidencia la mezquindad de sus corazones. Luego, Jesús sentencia que quien tenga un acto de caridad o gentileza
para con los que son de Cristo no quedará sin recompensa. Pongámonos de pie, por favor, para escuchar el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua, porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. El que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo es para ti ocasión de caída, arráncatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Este domingo continuamos con los versículos que siguen directamente al pasaje del Evangelio de la semana pasada, en el que el Señor les hablaba a sus apóstoles sobre la humildad y el servicio. ¿Lo recordamos? Bueno, ahora nos habla acerca de la tolerancia y la caridad y algo más. Vemos a Juan contándole a Jesús sobre alguien que estaba haciendo milagros sin ser parte del grupo de los apóstoles y que habían intentado prohibírselo sin conseguirlo. San Juan estaba al menos temeroso, si no, directa y francamente celoso y molesto, de que alguien usara el nombre del Señor sin ser miembro del grupo de los elegidos. En la primera lectura, citada en Números 11 del 25 al 29, habíamos escuchado y visto una actitud casi idéntica en Josué, quien fuera ayudante de Moisés de toda la vida. Cuando él se enteró de dos ancianos que estaban profetizando en el campamento, le pidió a su patrón que se los prohibiera, pues no habían estado con los otros 70 ancianos en el lugar y en el momento preciso en que Dios les había repartido el don. Naturalmente, Moisés les contestó que no, con las siguientes palabras: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. En fin, los apóstoles conocían muy bien el poder de Dios, ya que ellos mismos habían estado realizando milagros cuando el Señor los envió a predicar. Entendían muy bien que con fe y en el nombre de Jesús, Dios haría prodigios de todo tipo, mostrando así su poder y su fuerza. Pero al parecer, ellos querían tener la exclusividad. Esa es al menos la impresión que nos da este texto. Esto nos hace pensar que a pesar de los ya casi 3 años junto al Señor, no conocían mucho sobre el amor de Dios. No llegaban a conocer ese dulce corazón de Jesús, siempre dispuesto a recibir a cualquiera que se lo pidiera, listo siempre para acoger, para perdonar, para sanar.
ese amor que todo lo puede y todo lo da. Si analizamos la frase de Juan, veremos que en verdad es terrible. Hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros, o sea, o se lleva bien con nosotros o se atiene a las consecuencias. Nosotros somos los meros, los únicos, etc. Pero la respuesta del Señor no se dejó esperar. No se le prohíban, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. El Señor no obliga a nadie, no impone nada por la fuerza ni hace discriminaciones. Emplea el poder que le ha sido dado únicamente para servir o para enseñar. Para Jesús, y esto debe quedar muy claro para cada uno de nosotros, para Jesús el poder como tal no tiene ninguna importancia. Lo que sí cuenta es el amor, la solidaridad, la caridad, especialmente con el necesitado. Luego les dice Jesús con absoluta claridad a sus discípulos: cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. Si nos detenemos a analizar esta sentencia con la debida disposición de ánimo, con la mente vaciada de los propios prejuicios y preconceptos y con el corazón lo suficientemente abierto, veremos que toda oportunidad que se nos presenta para colaborar con el Señor, con la obra del Señor o con las personas que se dedican a la obra del Señor, no es sino una fuente de bendiciones para nosotros mismos. Vistas así las cosas, ¿quién dejaría de ayudar o aportar con un poco de lo que tiene al sostenimiento de una obra de evangelización o de misericordia? ¿Y quien, en su sano juicio, cree tener el derecho para oponerse a que las personas ejerzan su misericordia de acuerdo con su deseo y sus posibilidades? Después de prometer recompensa a los que sean solidarios con sus discípulos, diciendo: cualquiera que les dé de beber un vaso de agua, porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. Jesús menciona en el Evangelio de hoy una lista larga de razones de escándalo. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela. Si tu ojo es motivo de pecado, arráncatelo, etc. Habitualmente se interpreta esta lectura en relación con las concupiscencias de la carne, sean estas de guía, avaricia, de gula, avaricia, lujuria, o de otro tipo. Pero también hay otra importante forma de entenderlo, según nos dicen los estudiosos de la palabra, y que trataremos de reflejar en los párrafos siguientes. Se nos dice que al parecer el tipo de escándalo del que Jesús habla es el que los dos se pudiesen haber ocasionado con una actitud como la que exhibieron frente al exorcista, que se decía cristiano, pero no pertenecía al grupo más cercano a Jesús. Las víctimas del escándalo son los pequeños que creen en mí, dice el Señor, los de abajo. Nosotros debemos identificarlos en nuestras comunidades como los más humildes e indefensos, los que no debaten ni opinan, aquellos por quienes muchas veces se quiere decir y hacer en lugar de reconocer su independencia, su dignidad y su autonomía. El niño al que pareciera referirse Jesús cuando dice: uno de estos pequeños que creen en mí, puede muy bien ser una metáfora para designar no solamente a los más puros y a los más inocentes, sino también a todos aquellos que dentro de la comunidad cristiana son poco tenidos en cuenta, a quienes incluso hasta a veces se utiliza tristemente para hacer número. A diferencia del Evangelio de la semana pasada, el de hoy
no nos dice literalmente que el Señor hubiera tomado un niño consigo al hablar. La actuación prepotente o altanera de los 12 o de cualquiera que se considere uno de los nuestros, simbolizados en este caso por los miembros del cuerpo, la mano, el pie y el ojo, es un escándalo para los creyentes, y el lenguaje severo y amenazador de Jesús pretende ser un aviso y un freno para este tipo de actuación, que tanto daña en la creación, en la consolidación o en el crecimiento de la comunidad. Es preferible arrancar de la comunidad al que produce escándalo que mantenerlo ahí. Eso suena terrible y ninguno de nosotros querría hacer eso. Por la misma razón, ninguno de nosotros es quien para juzgar o castigar, pero es parte de lo que se interpreta en la exégesis, en el estudio de este pasaje evangélico. Etimológicamente, escándalo es obstáculo, piedra de tropiezo en el camino, trampa, por lo tanto, no es solo aquello que repugna moralmente, sino todo lo que pudiera perjudicar o dañar la fe del prójimo o las obras de Dios. El esquema temario de miembros del cuerpo, mano, pie, ojo, no es exclusivo, sino abierto. Podríamos decir que es una lista no excluyente ni exhaustiva, pues hay muchas formas de pecar y las más de las veces el pecado comienza en la mente o en el corazón, como decía Jesús a los fariseos. Escandalizar significa literalmente obstaculizar, es decir, poner impedimentos para que se hagan las cosas que se tienen que hacer y tal como se tienen que hacer. Interponerse entre la fe, la buena voluntad, la vocación y su realización a través de obras. Producir roturas o resquebrajamientos en la comunión eclesial. Quien actúa de esa manera, dice el Señor, además de dañar a los demás, se hace un grave daño a sí mismo. El Señor señala cuánto mal se hace a sí mismo el que produce escándalo, haciendo daño en su fe o en la expresión de su fe a los demás con una frase muy dura. Sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. El acento recae en la renuncia radical que Jesús exige de nosotros mismos para evitar el mal a los demás. Renunciar a las cosas, a los gustos, a las propias convicciones si es necesario, incluso al propio cuerpo, por un valor mayor, la unidad de la comunidad. Ese es, sin duda, el mensaje conclusivo de este Evangelio. San Pablo aborda el mismo problema en la primera carta a los Corintios y en la carta a los Romanos. Tengan presente al débil en la fe, sin discutir opiniones. Me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Así, al pecar contra los hermanos hiriendo su conciencia tan débil, ustedes pecan contra Cristo. Lo encontramos en Primera de Corintios 8:9 y en Romanos 14. Por su parte, decía San Agustín lo siguiente: la unidad en la comunidad cristiana, expresión del amor fraterno y núcleo de la verdad del Evangelio, Gálatas 2:14, es un valor fundamental entre los discípulos de Jesús, hasta el punto de que impone renuncias radicales en la conducta de los cristianos, que se consideran a sí mismos como ideas más claras o con una mayor responsabilidad eclesial. Es pues preferible equivocarse todos juntos y no generar desuniones a causa de la diversidad de criterios y la búsqueda de la infalibilidad. Que todos los pastores hagan pues resonar en él una única voz, que no dejen oír voces diversas. Os exhorto, hermanos, que tengáis todos unión y concordia. No haya disensiones entre vosotros, que las ovejas oigan siempre esta voz limpia de toda disensión, perdón. Y lo decía San Agustín, sermón 46 sobre los pastores. Hoy
el Señor nos propone examinarnos cuidadosamente. ¿No estamos siendo demasiado celosos? ¿No estamos cayendo en el orgullo? ¿No estamos perjudicando a la obra o escandalizando a los más pequeños del rebaño? ¿No nos sentimos dueños exclusivos de la verdad y rechazamos a los de abajo, a los de al lado o a los de arriba porque piensan distinto de nosotros o porque pueden amenazar nuestra comodidad, nuestros propios intereses, nuestras supuestas convicciones? También a nosotros nos puede pasar lo mismo que a los apóstoles. Podemos sentir celos de que otros, que no sean de los nuestros, hagan el bien y tengan éxito, y no logremos controlar todo lo que surge en torno a nosotros. Josué en la primera lectura y Juan en el Evangelio eran buenas personas, eran fieles a Moisés y a Jesús, respectivamente, y por eso se creían de alguna manera poseedores de su favor y fieles intérpretes de la verdad, pero ambos recibieron una lección. De vez en cuando es bueno ir al médico para hacernos un chequeo del corazón. Hoy podemos examinar el nuestro y tratar de ponerlo en sintonía con el de Jesús. La comparación con la actitud de Cristo en este pasaje del Evangelio nos puede decir si tenemos un corazón mezquino o abierto. La mezquindad se manifiesta cuando no estoy dispuesto a revisar mis juicios y criterios, cuando no quiero abrirme, cuando no quiero conceder al otro la posibilidad de hacer el bien. ¿Quién soy yo para impedírselo? Si tendemos a escapar el bien o la verdad o a tratar de acaparar los carismas del espíritu, pues seguramente que no andamos bien. Esto nos puede pasar a todos, a los sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos con relación a los más débiles o a los hombres con las mujeres o a los mayores con los jóvenes o a los católicos con los otros cristianos. Deberíamos ser más tolerantes, más abiertos y alegrarnos de que se haga el bien y de que prosperen las iniciativas buenas, aunque no se nos hayan ocurrido a nosotros. Aplaudir los éxitos de los demás y reconocer que no siempre tenemos nosotros toda la razón. Debemos seguir el ejemplo de Juan el Bautista, el precursor, que dijo, es necesario que él crezca y yo disminuya. No olvidemos que la iglesia es la comunidad de comunidades, un solo rebaño, una sola fe, un solo pastor. Que el Espíritu Santo es muy pródigo en sus dones y que los reparte a unos en bien de los otros, nunca para determinado grupo o persona, de manera exclusiva y excluyente. La tolerancia debe ser un bien general, pero no debemos olvidar que, parafraseando a San Pablo, un dedo es de la mano y nada tiene que hacer en el codo, y una oreja no sirve para nada en medio del pie. Esto quiere decir que, así como es necesaria la tolerancia y la comunión, así también es necesario el orden y el respeto de unos a los otros, y en particular a las autoridades formalmente constituidas, que en fe debemos creer, si están allí, es por voluntad de Dios. No olvidemos que confundir a los más pequeños, por ejemplo, para sacarlos de determinado grupo y llevarlos a la propia pecera, según este Evangelio, debería ser motivo para cortarse la mano. La comunión entre comunidades católicas nunca debe significar caos ni luchas de poder, sino por el contrario, motivo de cooperación y ayuda recíproca en el cumplimiento de la misión única de todas y de la parte de la misión que le corresponde a cada una en particular, según su vocación espiritual y carisma. ¿Y qué decir entonces sobre la comunión en el seno de una misma comunidad católica? Si no hay verdadero amor, si no hay unidad, si no hay humildad y si no hay obediencia, no puede haber iglesia. Lo propio de la eclesialidad, de la comunidad de creyentes, lo distintivo de la vida apostólica son estos cuatro valores:
cultivados a semejanza de la vida trinitaria, donde hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Si falta alguno de estos cuatro valores, el amor, la unidad, la humildad y la obediencia, es mejor dedicarse a las labores de beneficencia, a la actividad sindical o a la política. Desde allí también puede servirse a Dios y hacer mucho bien al prójimo, y no es una necesidad imprescindible ahí el negarse primero a uno mismo, que es el requisito indispensable para amar, para permanecer unido, para ser humilde y obediente, para transitar por el camino apostólico. Al contrario, allá sí hay la posibilidad y hasta se considera algo bueno que uno brille por sí mismo, que tenga una personalidad avasalladora, que manifieste por encima de todo la firmeza de sus convicciones. Lo que importa allí es lo humano, no lo divino, donde la fe, la esperanza y sobre todo la caridad deben imponerse por encima de cualquier criterio. Aquí las cosas son muy distintas. Por eso el Evangelio de hoy nos plantea una difícil tarea, la de ser inclusivos, tolerantes y comunitarios. ¿Y en qué radica esa dificultad? En que para llegar a esta debemos ser antes muy humildes, negarnos a nosotros mismos y cargar las cruces que tengamos que cargar con auténtico amor. Nada más. Nada más. Dios bendito, pues bueno, el Señor nos habla y nos habla muy claro, ¿no? Entonces, pues vamos a pasar a las preguntas. Dice, la mano, dice inciso A, la mano. Levanto la mano contra mi hermano. ¿Hay ocasiones en las que golpeo o lastimo a las personas? Y claro, aquí no solo decimos físicamente, sino también moral, emocional o espiritualmente. Las golpeo con las palabras, hablándoles mal o hablando mal de ellas. Inciso B, el pie. ¿Soy motivo de tropiezo para alguien? ¿He hecho o he permitido que otros pequen, ya sea por mi mal testimonio, por mis malas costumbres, por mis silencios, por omitir y o por callar cuando debo hablar? ¿Visto siempre con el debido recato? ¿Soy discreta? El ojo. ¿Veo con desconfianza o con deseo indebido? Caigo con facilidad en el prejuicio, en el prejuzgamiento, en la envidia, en la ambición o en la lujuria. Hago los esfuerzos necesarios para comenzar a ver la vida, la gente, las cosas con los ojos benévolos, desinteresados y amables de Cristo. Inciso D. El Evangelio nos exige hoy radicalidad. Sabiendo que la gracia es un don de Dios, me esfuerzo y me exijo yo lo suficiente por conservar y mantenerme en el estado de gracia que Él me otorga a través de los sacramentos y la oración. Pues ahí nuestras preguntas, muy claro, ¿verdad? Cómo nos desmenuzan cada una de las partes del cuerpo y cómo, pues, muchas veces, ¿no? Yo escuchaba este evangelio y decía, Dios bendito, ¿cómo que si hago, levanto la mano, voy a cortármela? O si mi pie hago algo mal, hago caer a alguien, me lo corto. Y, o sea, era como que muy literal para mí, ¿no? Pero, pues bueno, definitivamente es aquí donde tenemos una gran tarea de acercarnos más y conocer mejor la palabra y hacer ese análisis, porque definitivamente es tan claro el Señor, es tan claro y a veces fallamos tan fácil es
lastimar a alguien con mi boca. Muchas veces decimos, es que yo nunca he golpeado. Vemos los mandamientos, yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo no. Y bueno, aquí nos dice claramente, ¿verdad? Con la mano, cuando esas palabras no son las que debo decir de mi hermano, de un conocido, de un desconocido. Es tan fácil hablar y es tan fácil dejarnos llevar cuando alguien nos habla de alguien más. Y nosotros pronto decimos, hoy sí, tienes razón. O verdad que sí. O sea, no podemos dar pie a eso, hermanos. No podemos. No podemos porque entonces es ahí cuando dice, estamos golpeando a una persona. Y escuchaba un testimonio de un artista. Ay, creo, no soy muy mala para los nombres, pero creo que es, ay, Marillani, te pregunté, ¿verdad? Yo ya me fui de largo, ya empecé. Sigue, sigue. Va Este, muy bien. el que hace de Iron Man. Y veía de que algo, no sé, un comentarista o un entrevistador de esos, le hizo un comentario que le dolió mucho. Entonces decía que siempre le preguntaban lo mismo. Él creo tuvo un problema con drogas. Entonces dice que él ya estaba cansado de eso y obviamente él ya está libre. Digo, sabemos que cuando cae uno en esos vicios es muy difícil. El enemigo no te quiere ver bien, él siempre te va a poner muchas trabas, así como nos pone a nosotros, a esas personas les pone más, yo creo, es más fácil que caigan una vez que ya cayeron. Entonces, él decía eso, no, no saben cuánto me ha costado mantenerme firme y no saben el daño que me hacen cada vez que me preguntan por eso que pasó hace muchos años. En vez de decir, bueno, no lo decía él, ¿verdad? Que en vez de decir algo bueno de él, de felicitarlo por sus logros, que siempre salía ese tema. Entonces, definitivamente mucho que reflexionar. Y yo veo incluso en mensajitos o algo que somos muy dados, ¿verdad? Son pequeñas cosas, hermanos, son pequeños ejemplos, pero lo hacemos todos los días. Que vemos a alguien, ay, te veo más llenita, ay, te ves como un poco ojerosa, has estado bien. O sea, ese tipo de comentarios no tenemos que hacerlos. No sabemos por lo que esa persona está pasando. No sabemos, yo les compartía un testimonio de cuando mi mamá estaba muy delicada, que alguien me dice, oye, qué delgada estás, qué bien te ves. Entonces digo, es como un cumplido, ¿no? Y me dice, pasa la receta. Y le dije, no la quieres de verdad. Esta receta no la quieres. Obviamente, cuando uno está pasando por dolor, por estrés, por alguna preocupación grande, pues hasta el hambre se te va. Entonces, son esas cosas que el Señor aquí nos aclara muy, muy claro. O sea, nos dice muy, muy claro cómo golpeamos con nuestras palabras. O sea, cómo tan fácil nuestra lengua puede ser ese látigo que daña a alguien. Y lo vemos día a día con esos jovencitos que sufren, incluso personas adultas, ¿verdad? Bullying, el famoso y mal bullying, que llegan hasta quitarse la vida. ¿Por qué? Pues porque esas palabras que a lo mejor para ti es gracioso, es motivo de risa, tú no sabes lo que está pasando a esa persona. Entonces, definitivamente, tenemos que arrancarnos, así como dice, cortarnos de raíz la mano, el pie, el ojo, lo que sea que cause daño a nuestro hermano, lo que sea. Realmente
no podemos decir que somos cristianos si estamos lastimando a alguien más. En fin, creo que hay muchísimo, muchísimo que compartir. Dice el pie, soy motivo de tropiezo para alguien y nos habla muy claro. Incluso, no muchas veces si yo hago que alguien peque, ¿no? Sino al contrario, por mi silencio. Y esto ya lo hemos visto en otras ocasiones. Cuando es que es una línea muy delgada, ¿verdad? Muchas veces no podemos hablar de más porque podemos hacer mucho daño, pero también muchas veces tenemos que hablar porque esa persona puede sufrir mucho daño a causa de lo que está haciendo. Entonces, esa corrección fraterna, ¿verdad? Siempre que veamos que alguien está haciendo algo indebido, debemos acercarnos. Obviamente siempre, siempre, hermanos, ponérselos al Señor, entregárselos a Él y decir, Señor, es tu hijo, pero esto yo veo que se repite una y otra vez. No es lo que tú quieres para Él. Ayúdame, pedirle esa luz al Espíritu Santo para que nos ponga las palabras que esa persona necesita escuchar para que enderece su camino. Y dice, visto siempre con el debido recato, soy discreto. Y pues bueno, ¿cuántas veces yo vestía como yo quería? No era, pues así soy, o sea, así me gusta, no pasa nada, no. Y wow, o sea, definitivamente con el paso del tiempo y obviamente aprendiendo y acercándome más al Señor, veo que no era, no pasa nada. Realmente tenía que cambiar mi manera de vestir, porque díganme si no, incluso nosotras como mujeres. Vemos algún escote demasiado pronunciado y pues hasta nosotros volteamos así como que, ay Dios, pero ¿qué pasó? Se le olvidó, se le olvidó vestirse. Este, y obviamente tenemos que cuidar mucho el lugar. Yo sé que son otros tiempos, yo sé que, pero la belleza ah, es, también es una línea muy delgada. Este, te puedes vestir totalmente cubierta y te ves hermosa. O sea, te ves hermosa. El Señor a cada uno de nosotros nos da una belleza que no valoramos. Y muchas veces creemos que mostrando más, sobre todo las mujeres, sobre todo las mujeres, yo le digo, Señor, gracias, gracias que, que no me diste una niña, porque ahorita en estos tiempos veo les digo, me parece tan difícil verlas vestidas casi, bueno, desvestidas, ¿verdad? Y de repente platico con amigos, familia, y dicen, pero es que, pues es que es así. Y sí, sé que el Señor nos mandó al mundo desnudos, pero pues mm, definitivamente ahorita no podemos andar desnudos, gracias, ¿verdad? A ese pecado este de Adán y Eva, pues definitivamente no podemos andar por el mundo como el Señor nos trajo. Entonces, vestir con recato, sobre todo tener mucho cuidado cuando estamos en esos lugares que son santos. ¿Por qué? Porque podemos hacer caer a alguien más. Entonces, ahí somos esa piedra de tropiezo para alguien. Y si no han visto todavía la película del Gran Milagro, se las recomiendo porque ahí viene muy claro cómo podemos hacer caer a alguien con nuestra manera de vestir, ¿verdad? Entonces,
Pues definitivamente que el Señor nos ayude, que nos ayude a darnos cuenta, a entender, a vivir con esa certeza y con esa humildad de hacer las cosas bien, de nunca, de que nunca nuestras acciones hagan caer a alguien más. Porque entonces, como bien dice, tendríamos que cortarnos y creo que tenemos que cortarnos gran parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Para poder entrar a ese lugar donde queremos llegar. Claro, creo que todos queremos ir al cielo. Creo que todos, pues, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho en ello. Y bueno, pues te dejo, Mari, porque cada una de las preguntas hay mucho, mucho que compartir más en este día a día, cómo se ven las cosas, cómo el mundo nos los presenta como algo bueno, en fin, adelante. Gracias, Dani. Sí, muy cierto lo que comentas y pues yo creo que esta radicalidad de la que nos habla el Señor en este evangelio, a mí, como bien dices tú también, siempre me había dejado pensando y por qué, ¿verdad? Esa radicalidad y había escuchado también testimonio de una santa, ¿no? Que era tan hermosa y atraía tanto a los hombres que prefirió sacar sus ojos para quitar esa tentación, ¿verdad? Que el problema no era de ella, ¿verdad? Hasta cierto modo, pues, sino que era ocasión, ¿verdad? Para que la estuvieran siempre, persiguiendo hasta cierto modo, ¿no? Pero yo digo es que el reino de Dios es tan hermoso, tan grande, que bien vale la pena en ese sentido el sacrificio, ¿no? De dejar de raíz, de cortar, como dice el Señor, si fuera necesario, ¿verdad? Cortarnos eso que nos aleja de la presencia de Dios, porque en realidad, como bien dice, es preferible entrar sin un ojo, sin un pie, sin una mano al cielo y no todo el cuerpo al infierno. O sea, es una realidad. Y a veces como que siento que el mundo nos ha hecho creer, ¿verdad? Que es como solamente una metáfora que pues es nada más como para darnos a entender, pero en realidad es que el cielo es tan grande, tan bueno, tan que bien podríamos estar felices sin esa parte en el cielo, ¿verdad? O sea, no sería indispensable hasta cierto modo esa parte de nuestro cuerpo y preferible a no tenerla, a perdernos eternamente. Entonces, reflexionando en cada uno de los incisos, ¿verdad? Yo creo que yo también igual digo, como tú comentas, Ali, es que es a veces tan fácil comenzar entablar una plática y que resulta que conocemos a alguien y pasó eso y de pronto ya cuando menos acordamos ya estamos, eh, yo lo digo por mí, ¿no? A veces juzgando intenciones, ¿verdad? Que no está mal a veces decir, pues lo que hizo así o así, pero a veces ya comenzamos a caer en intenciones de la persona y seguramente, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando sin darnos cuenta, hemos caído. Y yo muchas veces he descubierto, ¿verdad? Eso y yo digo, ay, no, voy a tener visita o ay, voy a salir a tal parte, Señor, ayúdame porque me conoces, ¿verdad? Me conozco, dame tu gracia, ayúdame para no caer en pecado, ¿no? Entonces, eso, pues el invocar siempre la gracia y la protección del Señor siempre me ayuda, ¿verdad? Porque sí, es muy fácil, pisar, fuera del lugar, ¿verdad? Hablar mal, como digo, hacer criterios, equivocados de las situaciones, ¿verdad? También el hecho dice, a veces ser piedra de tropiezo para los demás en nuestras costumbres o en nuestras acciones, ¿no? Como bien decías. Y ahorita que lo comentabas, me recuerdo mucho cuando estábamos en los grupos de jóvenes, había no sé quién habrá dicho, un dicho, ¿verdad? Muy sabio y decía, cuando el hombre se viste, cubre su cuerpo, pero cuando la mujer se viste, descubre el alma.
Y eso a mí, pues me tocó mucho, ¿no? Hasta cierto modo, porque ciertamente, ¿verdad? Decía yo, eso me invita a ser prudente, ¿verdad? Cómo yo trato mi cuerpo, cómo lo visto o lo desvisto, hasta cierto modo, ¿verdad? Porque a veces ciertamente, pues, las modas nos han ido alejando tanto de la belleza, de lo que somos como criaturas de Dios, como hijos de Dios, ¿verdad? Que la moda nos quiere arrastrar a exponernos de tal manera que hemos llegado al punto de pensar que desnudarlo es lo más bello cuando es una cosa tan triste el quitarle tanta dignidad a nuestro cuerpo, por darle gusto al mundo, ¿no? Por darle gusto a la moda, a una vanidad sin sentido, por creer lo que dice el mundo, ¿verdad? Y siendo que nuestro cuerpo, como nos dice el Señor, es templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, con cuánta dignidad debemos de cuidarlo, debemos de protegerlo, ¿no? Y a veces con tantas cosas, ¿no? Que el mundo nos bombardea. El otro día, así nomás así en cortito, lo voy a contar porque como testimonio, ¿no? Una de mis hijas decía, ay, mami, mira qué bonito se mira, un tatuaje así chiquito, y ella siempre estaba, o hacerme otro, o ponerme otro aretito, ¿verdad? Y ella estaba así ya es una joven, ya más de 21 años, pero siempre lo hace como, o sea, a ver qué yo le voy a decir. Y ella, o sea, por la gracia de Dios no se lo había hecho, pero desde que estaba en la universidad me decía, mira, y yo siempre le ponía pegas y siempre era, pues es que el Señor dice que tu cuerpo, ¿no? Templo del Espíritu Santo, ya que sí, pero no voy a hacer nada malo. Y esto, bueno, total que no lo ha hecho, por la gracia de Dios, pero el otro día escuché un testimonio de una chica, y ella dice que literalmente a ella le tuvieron que hacer un exorcismo a causa de que ella se había hecho tatuajes. Dice, al principio no fueron tatuajes feos, era una mariposita, era una cosita así sin sentido. Pero un día que fui a confesión, dice, yo ya iba a misa, ya, o sea, se había sacado las cosas de Dios. Dice, y un día un sacerdote me dice, y ya pides perdón, ya te confesaste por los tatuajes que traes. Dice, yo le dije, ay, no, si eso no es pecado, mire que nomás tengo eso. Y entonces ya comienza a decir que ya comenzó de poco en poquito. Total que al final, pues se tatuó muchas cosas, cosas que iban contra la fe, cosas de marxismo, bueno, varias cosas, total que al final le hacen una oración y ella cae en trance. Básicamente había quedado, poseída, por los tatuajes que se había hecho. Entonces dice, ahora, por la gracia de Dios, pues ha sido liberada, pero ella decía, que le dijo al padre, ¿por qué? O sea, si nada más fue un pequeño tatuaje en un principio y después sentí ganas de otro y de otro, dice, es que esa pintura que se utiliza para hacer tatuajes, aunque sea el más sencillo, han hecho cosas malas, rituales malos o lo han ofrecido al enemigo y por eso cuando alguien se pone un tatuaje, aunque sea el más pequeño, queda porque ella dice, yo miré el enemigo así, así cuando lo fueron sacando de mí, dice, ella, bueno, ella lo explica, es impresionante. Y yo, pues bueno, dije, ay, señor, pues yo se lo voy a enseñar a mi hija para que ella, de una vez, y Decida, ella decía, ¿verdad? es que sí, y es que dice, es que el alma le pertenece a Dios, ¿verdad? O sea, el enemigo no puede ser, dice, pero tu cuerpo está en la lucha. Dice, y por eso, decía la chica, dice, por eso mi cuerpo quedó contaminado y tuvieron que hacerme varios exorcismos para fin de poder liberarme de todos estos demonios que ya habían entrado en mi cuerpo, porque dice, no era uno, eran muchos. Dice que y gritaban, no me pueden sacar porque esta es mía, porque ella ya me pertenece por los tatuajes que...
Y yo le digo, hija mía, dice, mami, ¿por qué me pones eso? Le digo, mira, nada más quiero que tú escuches del testimonio de una persona que ha pasado por ello. Total que al final dice, mamá, tienes razón, no me voy a poner a... Digo, pues es la gracia de Dios que va actuando. Entonces yo decía, en cuanto a esto, ¿no? Qué importante es cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque no sabemos allá afuera qué cosas habrán hecho para contaminarnos. Entonces, realmente sí tenemos igual con la moda, igual con la manera de mirar, tenemos tentaciones en todas las áreas, ¿no? Con la lujuria, con la gula, con la ambición, con la envidia, tantas cosas, prejuicios, o sea, hay tantas cosas y tantos enemigos que están contra nosotros, ¿verdad? Y como dice el Señor, pues la oración, ¿verdad? Orar en todo tiempo, ¿verdad? Porque nuestra carne es débil, nuestro espíritu es rápido, ¿verdad? Está, pronto y atento, pero nuestra carne es muy débil. Entonces, pues yo le pido al Señor su gracia, su misericordia y su ayuda, ¿verdad? Porque sí, ciertamente en todos los aspectos yo tengo que trabajar y cuidar todo el tiempo porque la lucha es fuerte, la lucha es fuerte y yo quiero ir al cielo, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Como decía San Felipe Neri, ¿verdad? Yo quiero ir al cielo. Entonces, nuestra lucha es espiritual, ¿verdad? Y tenemos que trabajar, pero sobre todo pedirle a Dios la gracia para poder alcanzar un día estar en el cielo, ¿verdad? Para poder, buscar irnos pareciendo más a Jesús, ¿verdad? Y dejar más las cosas que nos van separando del Señor. Entonces, pues bueno, y como bien dice el inciso D, pues el Señor nos pide radicalidad. Entonces, pues bueno, Así es. adelante. Y no Pues es continúo, juzgar, ¿verdad? no es juzgar, sabemos que cada quien tiene la Ujú, decisión, sabemos que muchas veces esos tatuajes se hicieron en algún momento, como bien dice Mari, o la manera de vestir, en fin, es al contrario, es invitar, invitar y mostrar lo que realmente es, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación, hermanitas, sobre todo. Yo ujú, veo unos vestidos, señoras con vestidos, con faldas largas, y se ven hermosas. Realmente digo, qué belleza, ¿verdad? Entonces, pues bueno, como bien dice Mari, nos han hecho creer los estándares de belleza que entre menos ropa, más hermosa te ves, pero no es así, no es así. Pues que Dios nos ayude y que nos conceda la gracia de siempre mantenernos firmes y pues caminando por el buen camino. Vamos a continuar. Gracias, Mari, gracias. Bueno, pues entonces continuamos con el canon 1706 y esto es concordancia con el Evangelio. Y nos dice, mediante su razón, el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa a hacer el bien y a evitar el mal. Gaudium Spes número 16 lo encontramos. Todo hombre debe seguir esta ley que resuena en la conciencia y que se realiza en el amor de Dios y del prójimo. El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana. Canon 1790. La persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo. Pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados o ya cometidos. Canon 1792. El desconocimiento de Cristo y de su Evangelio, los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de una mal atendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza, la falta de conversión y de caridad pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Canon 2284. El escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo, atenta contra la virtud y el derecho, puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro
a una falta grave. Canon 2285. El escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. Inspiró a nuestro Señor esta maldición: al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. El escándalo es grave cuando es causado por quienes por naturaleza o por función están obligados a enseñar y educar a otros. Jesús, en efecto, lo reprocha a los escribas y fariseos, los compara a lobos disfrazados de corderos. Mateo 7:15. Y reflexionando con la Gran Cruzada en el mensaje 36 del libro Mis ovejas conocen mi voz, les pido a mis hijos que sean obedientes siempre, cumplidores y llenos de amor hacia mi madre, que que intercede especialmente por ustedes. Pidan a mi Santo Espíritu la luz y la guía constante para que puedan discernir la astucia de aquel que sabe imitarme. Su conducta será el paso guía para otras criaturas de las que ustedes serán responsables. Vivan tranquilos, están en mi presencia, tengan confianza que yo haré lo que pareciera imposible ante los ojos humanos. No cedan ante otras propuestas, manténganse firmes por ahora, puesto que la generosidad de sus corazones será premiada. En el libro Hijos de la Luz, número 29, dice así también, que es de este apostolado: trabajando en el pequeño taller de Nazaret, di tanta gloria a mi Padre como cuando predicaba en el transcurso de mi vida pública, siempre que la acción reúna dos condiciones: que esté ordenada por la obediencia o por el deber, no por el capricho o por el deseo de figuración, y que se haga para glorificar a Dios, logra un fruto tal para las almas que es mayor aún que si se hubieran predicado al universo entero. Amo al alma que sabe hacer de su vida una continua unión con la mía. Y la virtud del mes, en este mes estamos practicando la esperanza. El Canon 2091 nos dice, el primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción. Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. Canon 2092. Hay dos clases de presunción: o bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto de la virtud de la esperanza en el mensaje 54 también del libro Mis ovejas conocen mi voz. Mis queridos hijos, desde la montaña, mirando el transcurso del tiempo y de la humanidad, también a ustedes les dije, bienaventurados, porque llevan dolores en el corazón y a pesar de ello, comprenden y aman a aquellos que sufren como ustedes. Tantas palabras he dicho para la humanidad que tendría que ser suficientes para su salvación. He estado siempre con ustedes durante mi camino terrenal y con toda mi humanidad durante mi pasión, elegida libremente para cargar sobre mí los pecados de los hombres, también los suyos. Cargué sobre mí el mal del mundo para salvar también a los menos dignos, con solo que ellos tengan sentimientos de arrepentimiento. Tiendo los brazos a la humanidad para que ella me tienda a mí los brazos. Propósitos semanales con el Evangelio. Meditaré sobre las veces que he podido ser ocasión de escándalo para mis hermanos. Ofreceré mi ayuno y mis sacrificios en reparación por eso, y me comprometeré de verdad con el Señor a no volver a hacerlo.
y con la virtud del mes pondré mi confianza en el Señor, no solamente en lo referido a mis problemas y trabajos de ahora, sino también para todo mi futuro. Toda mi vida la depositaré en sus manos. Y bueno, Bueno, nos pues ponemos de pie para hacer nuestra consagración a los sagrados corazones de Jesús y de María. claro que sí. Bueno, pues consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones. Lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo, renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz, siguiendo sus pasos todos los días de mi vida, y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aun el mérito de todas mis buenas obras pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues, bueno, pues hemos finalizado con esta hermosa catequesis. Hermanos, no seamos piedra de tropiezo para otros. Ayudemos realmente a esos que se encuentran más alejados del Señor, a esos que muchas veces por no conocerlo. Creo que la gran mayoría vivimos de la manera en que vivimos por no conocer al Señor. Y lo digo por conocimiento de causa, ahora sí que por mi propio testimonio. Entonces, acérquense a conocerlo. Así vemos tantas y tantas cosas. De verdad que estas catequesis, el Señor nos habla de una manera muy clara. Entonces, dejémonos de verdad endulzar el alma con esas palabras y con esas catequesis hermosas que el Señor tiene cada viernes para cada uno de nosotros. Y pues bueno, ya saben, si gustan pertenecer a una casita de oración, también hay en distintos lugares del mundo, no solamente de Dallas, no solamente de México. Acérquense, manden un mensajito y estar en comunidad es hermoso. Compartir estas preguntas, compartir esta catequesis, realmente es hermoso. Entonces, la invitación está ahí, hermanos. También tenemos los cursos de formación, tenemos tantas y tantas herramientas que la iglesia nos da, pero bueno, ahora sí que la invitación está ahí y la decisión es personal. Un abrazo fuerte, Dios me los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes.
Un abrazo fuerte y aquí los esperamos. Bendiciones.